momento en este AgroTalk. Yo soy Natalia Moreno. Vamos a dar unos 5 minutos de espera para que las personas que de pronto se están conectando en este momento lo puedan terminar de hacer sin ningún problema. Y ya a las 10:05, 17 más o menos, volvemos para ya iniciar con nuestra conferencia. Muchas gracias por la espera y ya enseguida nos vemos. Gracias.
Buenos días para todos, bienvenidos a este AgroTalk de AgroTalk Live de Expo Agrofuturo. Hoy estamos con una conferencia con el Grupo Bancolombia. Recuerden que Expo Agrofuturo es el evento más grande del agro en Colombia y América Latina. Hoy estamos con Santiago Montoya, analista de sostenibilidad de Bancolombia, de la Universidad, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene una especialidad en mantenimiento. Tiene experiencia en sostenibilidad de 5 años y en el sector financiero 10 años. Les recuerdo que Espero Futuro lo haremos este año en Corferias Bogotá. Estaremos del 26 al 28 de octubre. Este AgroTalk lo subiremos posteriormente a nuestra página web www.expoagrofuturo.com por si lo quieren revivir o las personas que de pronto no se han podido conectar y pues ya damos inicio, lo pueden ver desde el principio allí en la página. Santiago, bueno, vamos a dar unas palabras de bienvenida a Santiago, pero les recuerdo que las preguntas las dejamos para el final. Todas las preguntas que tengan, por favor, nos las ponen aquí en el panel de preguntas y chat y al final las resolveremos todas. Santiago, bienvenido. Gracias, Natalia, por la invitación, por el espacio, por la presentación. Bueno, si de pronto me regalan ahí el acceso al compartir la presentación para que demos inicio. Y básicamente el espacio responde, digámoslo así, a entender un poquito ese impacto que tiene hoy la sostenibilidad en la industria y específicamente en la agroindustria, en el desarrollo en los procesos productivos en la industria. Todo ese impacto, entendámoslo desde esa importancia y cómo la sostenibilidad puede llegar a potencializar muchísimo más el agro. Ese es el objetivo del espacio. Esperemos pues que sea de su agrado y pues bienvenidas todas las preguntas al final, como lo dice Nati. Ahí, en un momentico ya voy a compartir. Ok, perfecto. Bueno, entonces la charla la enfocamos desde ese punto de vista, el cambio hacia una generación consciente y cómo podemos, digámoslo así, desde ese cambio potencializar con aspectos sostenibles el agro como tal y esos riesgos que tenemos hoy establecidos desde el cambio climático. Entonces arrancamos con estas preguntas. ¿Qué tanto entendemos o cuál es el significado que tiene la sostenibilidad para nosotros? Y desde ese mismo enfoque, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pues alrededor de los aspectos que se tienen o los conceptos que se tienen alrededor de la sostenibilidad. Entonces empezamos a entender diferentes puntos de vista y escenarios como tal. Entonces vemos escenarios de equilibrio. Claramente cuando a mí me hablan de sostenibilidad, uno piensa en temas de que algo que esté equilibrado como tal. Entonces ahí tenemos una Don primera, Santiago, qué ¿sí? pena, le interrumpo un momentico. Es que se está viendo un recuadro gris en la parte derecha superior. ¿Será que podemos reducir? Ah, bueno, qué pena es este. Listo, ¿ya? Perfecto. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, equilibrio. O por otro lado, vemos obviamente compromisos con el planeta, temas de medio ambiente. Ese es un concepto que realmente estamos muy familiarizados con esto y es que antes de entender ese concepto sostenible veíamos solo temas ambientales, ¿sí? Solo veíamos ese concepto ambiental, lo verde y digámoslo así, todo el escenario de contaminación que se ve en ese marco. Hay un concepto por allá que también hablan de futuro, de que la sostenibilidad es una visión hacia el futuro, temas de cambio climático, y es básicamente la problemática, esto ya es un riesgo material que estamos viendo hoy, enfoques hacia la naturaleza y control y normas. ¿Listo? Entonces yo creo que esos son los principales aspectos que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de sostenibilidad. Pero claramente, pues después de todas esas definiciones, cuando hablamos de sostenibilidad debemos de tener un triple impacto, ¿sí? Un triple impacto en temas ambientales, sociales y económicos. A hoy las industrias o las empresas están haciendo ingreso a un nuevo concepto también en este triple impacto y podemos hablar de un cuarto y es de la gobernanza corporativa que van a tener las compañías como tal. Entonces es un tema bien relevante que hoy también define ese escenario sostenible, pero básicamente responde a ese equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Partiendo del concepto de sostenibilidad, creo que vamos a definir cómo se enmarca todo ese concepto
y cómo todo interactúa como tal para poder tener ese desarrollo sostenible. Entonces teníamos ese ámbito social, ese ámbito económico y ese ámbito medioambiental, que digámoslo así, está desde la forma externa, pero todo esto empieza a interlazarse o a interactuar como tal. Entonces hablamos de temas de equidad, hablamos de que realmente esto debe ser sustentable en el tiempo y un tema económico como tal, que debe ser viable. ¿Ves? Cuando hablamos de todos los temas verdes, pues uno puede hablar mucho de temas de filantropía, pero yo puedo cuidar las ballenas, puedo cuidar los pajaritos, puedo cuidar el bosque, pero lo tengo que volver rentable. ¿Listo? Para poder ser, para poder que la sostenibilidad sea viable, tiene que ser rentable en el tiempo. Por eso tiene ese factor económico. Y ya con esto, pues hablamos de una serie de problemáticas que se vienen dando. ¿Listo? Entonces, en diferentes aspectos, crecimiento de la población. Entonces, prospectan que al 2032 vamos a ser alrededor de 8.4 mil millones de personas en el mundo. Problemas, digámoslo así, muy graves y específicamente para Colombia es toda la deforestación que se está haciendo en el Amazonas para diferentes aspectos. Desde un tema, obviamente, narcotráfico y el otro escenario obviamente para crecer temas de cultivos o ganadería, bueno, etcétera, o simplemente para desarrollar tierras y extensiones de tierras. El 40% de los suelos del país están erosionados. Es un tema bien relevante y es que de esa, si se me erosionan los suelos, pues claramente vamos a tener pérdidas de nutrientes en estos y pues cada vez son suelos menos fértiles. Y temas de mala calidad del aire. Entonces, a hoy las ciudades y los entornos deben de estar monitoreando constantemente esas emisiones que se dan para generar una mejor calidad de aire para las personas. Y por eso vemos ya acciones específicas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, pues temas de los pico y placas, pero a veces salen pico y placas por temas de condiciones ambientales asociadas, digámoslo así, a esa gran generación de emisiones que se da en la ciudad como tal. Entonces, hay unas problemáticas ya definidas específicamente a esa calidad del aire que se viene dando en las ciudades. Santiago, qué pena lo interrumpo. Adelante. Se están viendo otra vez unos recuadros en la parte superior derecha. De pronto, intentemos procurar dejar la pantalla lo más limpio posible, porque cualquier cosa que esté interviniendo en la presentación, lo va a mostrar con unos recuadros grises. En este momento son los menús, creo que de la reunión de la aplicación, que Listo. se están sobreponiendo. Entonces, no sé si lo ¿Y podemos cómo minimizar. hacemos? Bueno, aquí no veo cómo se minimizan. Aquí es desde más, me imagino. Sí, y ocultar la presentación. Y en la parte inferior derecha también hay un recuadro pequeñito. Entonces no sé si podemos cerrar la ventanita. Listo. Ok. Ah, bueno, no se cerró. Se toca cerrarla. O mandémosla para una parte inferior Oh, para bueno, que no. bueno, bajémoslo aquí. Entonces por acá. Ya. Sí, bien, bien Listo. abajito. Listo, perfecto. Listo, sí, ahí ya. Entonces, bueno, gracias. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues ya hay unos escenarios de riesgo ya materializados. Entonces, vemos casos de derrames petroleros importantes y relevantes, por ejemplo, que se vienen dando o se dieron en el escenario de Barranca Bermeja, en temas de Santander, en la región de Santander, donde hay unas pérdidas de diversidad, pérdidas, digámoslo así, de los mismos recursos como tal, porque realmente una vez es explotado el recurso, pues esto ya genera una pérdida económica y una afectación, digámoslo así, al ecosistema. Entonces, estos son temas muy relevantes y, digámoslo así, que generan un nivel de riesgo muy alto alrededor de todos estos ecosistemas. Fenómenos de la niña o del niño, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos son demasiados extremos. Hoy estamos en fenómeno de la niña, pero llevamos mucho tiempo en temas de lluvias, escenarios de lluvias bastante complicados o complejos como tal, o escenarios ya de sequías muy extremos en diferentes zonas del país o del planeta. Recientemente yo tenía una conversación con una compañera y me hablaba de, no, es que yo vivo en Río Negro, aquí en Antioquia, y yo tenía sembrado un palo de mangos y a mí nunca me daba mangos ese palo, pues por la altitud y el nivel de frío que tengo. Y ahora ya con el tema de cambio climático, pues veo que ya le está saliendo flores y me está generando producción de mango. Entonces decía, no, es un tema muy grave porque realmente eso no pasaba nunca. O a veces, pues, por ejemplo, en mi caso, pues, realmente yo donde vivo tengo una pequeña
finca y tengo aguacates, y cada vez me es más frecuente la generación de lluvias con granizo, y cada vez me afecta muchísimo más el cultivo. Y hablamos de un escenario de riesgo como tal, pues mi cultivo es relativamente muy pequeño, mis implicaciones realmente no son graves, pero para los que sí tienen un cultivo realmente muy grande, muy masivo, pues el tema de cambio climático genera, digámoslo así, un escenario de riesgo bastante relevante al momento de generar su producción o generar sus componentes como tal, de, que surgen, digámoslo así, de ese cultivo o ese escenario productivo. Aquí hay unos temas ya muy enfocados a las acciones que está haciendo el país. Nace en el 2021 la Ley de Acción Climática, que básicamente establece que ese compromiso que tiene el gobierno al 2050 de reducir sus emisiones, perdón, al 2030, de reducir sus emisiones al 50%, pues hace que ya de pronto vinculemos al sector privado o nos alineen al sector privado en este tipo de compromisos, a las empresas específicamente, y les dice, venga, vamos a empezar a reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es un primer avance. Entonces, midamos y reportemos ese impacto, para que muy posiblemente ya una vez tengamos ese escenario de reporte, pues avancemos en cómo podemos empezar a disminuir esos impactos asociados a nuestras acciones. Listo. Un tema muy relevante y ya es de tendencia. Entonces, esos aspectos, como la industria incorpora esas buenas prácticas asociadas a sus escenarios productivos desde la regulación, y ya aquí vamos a hablar un poco más desde el escenario de mercadeo. Aquí pongo un caso de ejemplo, el caso de la Facenda en su proyecto productivo en los llanos orientales, donde aprovecha 35.000 hectáreas en temas de cultivos, cría de animales, plantas, etcétera. Hace procesos de economía circular para hacer muchísimo más eficiente digámoslo así, su proceso productivo, y eso genera, digámoslo así, una rentabilidad bien interesante para este tipo de proyectos, donde vincula toda la circularidad, donde vincula todos sus aspectos. Y un tema muy relevante aquí en este proyecto, y es que tiene de lado la comunidad, es decir, es un proyecto productivo donde vincula a su comunidad, donde le genera valor a esa comunidad y donde los hace partícipes de todas esas, digámoslo así, de todas esas oportunidades que se pueden generar alrededor de empleo, de aprovechar, de rentabilizar también las mismas, digámoslo así, áreas disponibles que tiene la comunidad para cultivar o para ser explotadas. Entonces, en ese mismo marco, hablamos de que el mercado también está demandando esa sostenibilidad, y cada vez vamos evolucionando hacia ese tipo de procesos productivos. Hay un tema de moda que se da hoy alrededor de, digámoslo así, los procesos productivos, y es la producción orgánica. Entonces, vemos que cada vez más pregunta el mercado es, venga, ¿eso cómo fue desarrollado, o ese producto cómo fue producido, digámoslo así? Entonces empiezan a decir, hablar de esa cadena del producto, y hablamos de ese concepto de que es orgánico. Y cuando hablamos de ese concepto empezamos a hablar de cuánto, digámoslo así, recursos estoy invirtiendo yo para poder producir ese producto, valga la redundancia. Entonces, no es solo mercado, es que el consumidor ya es una persona activa y selectiva. ¿Listo? Y más a hoy que realmente, pues, una cosa somos nosotros, digámoslo así, de cierta edad, pero la población que a hoy se viene, digámoslo así, creciendo, esos niños vienen, digamos así, con el chip ya incorporado alrededor de la sostenibilidad, y cada vez van a preguntar muchísimo más de qué es ese producto, y cada vez van a estar más interesados en qué hay detrás, de qué se compone y qué son, digámoslo así, esos impactos que tienen detrás. No solo para la misma salud de la persona, sino hacia la misma, digámoslo así, salud del medio ambiente. Entonces es un tema muy importante el mercadeo y ese consumidor que me está, digámoslo así, demandando. En ese mismo orden de ideas, un tema muy importante, y es que yo también tengo que alinear mi principal recurso como compañía, que son los empleados. Los empleados representan ese escenario, digámoslo así, de generación de valor, de generación, digámoslo así, de importancia en mis procesos productivos,
y que realmente tienen todo el conocimiento y el expertise para poder desarrollar mis procesos. Entonces, le vamos a dar mucha importancia y relevancia a los empleados como tal en el marco de la sostenibilidad. ¿Listo? Ese es uno de los pilares fundamentales que tenemos alrededor de construir sostenibilidad en las compañías y es cómo yo le doy inclusión a mis empleados en mi compañía. Desde ahí ya vamos a marcar un punto muy relevante y es la tecnología. Entonces, cuando ya tengo claramente la regulación, cuando ya tengo claro cómo es la demanda de mi mercado, cómo debo atender al consumidor, cómo tengo contentos y digámoslo así, satisfechos a mis empleados trabajando para mí, pues tengo que pasar al escenario tecnológico. ¿Ves? Y hablamos de diferentes aspectos. Uno, el agro 4.0 es básicamente cómo llevamos la tecnología del agro para ser mucho más eficiente, para utilizar, digámoslo así, específicamente los recursos como son, la cantidad de recursos como son y aprovechar lo que tengo en la zona. ¿Listo? Luego hablamos de logística inversa y es cómo hacemos esos modelos de economía circular, donde para alguien es un residuo, pero para mí puede ser un valor agregado para poder hacer mis procesos y cómo lo reincorporo al proceso productivo. Y finalmente vamos a encontrar escenarios de diferentes planos de cómo poder evaluar escenarios productivos diferentes a lo que tengo hoy, desde un escenario de cómo puedo aprovechar esa radiación solar. Ahorita veíamos el tema de cambio climático y cómo veíamos el escenario del fenómeno de la niña o el niño. Pero esa radiación solar se puede convertir en un escenario también productivo interesante. Entonces a veces hacemos el escenario de cambio de implementación de invernaderos para ser mucho más eficiente y hacer control del ambiente, pero también puedo hacer aprovechamiento de áreas disponibles para la generación de energía renovable con paneles solares, ¿sí? Entonces yo con eso puedo tener ya diferentes planos para identificar esas falencias que hoy tiene el cambio climático o que me genera el cambio climático para aprovecharlas en mi beneficio. De esto, de todo lo que hemos mencionado, pues se generan una serie de riesgos que ahorita ya hemos visto en los ejemplos que les mostramos anteriormente, temas asociados a derrames, temas asociados al mismo, digamos así, temas de cambio climático, eh, riesgos asociados al mercado que me pueden afectar como tal, precisamente a mis modelos productivos si yo no evoluciono a un modelo mucho más sostenible como tal. Y todo eso, pues el mercado lo va a reflejar como tal. Y desde los diferentes entornos en los que yo esté eh, participando, pues voy a tener un escenario distinto y voy a tener un escenario en el que posiblemente mi compañía pueda estar en la cuerda floja si yo no implemento este tipo de mecanismos o este tipo de procesos en mi industria como tal. Bueno, las empresas que no vuelan a la sostenibilidad de su estrategia podrían desaparecer en los próximos 10 años. ¿Listo? Básicamente responde, y este es el resumen de lo que les estaba comentando. El mercado lo está demandando, las inversiones lo están demandando, mis inversionistas como tal lo están haciendo. Entonces me dicen, venga, usted está implementando criterios ASG. ¿Qué quiere decir esto? Y es que usted está implementando criterios en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Yo quiero entender cómo es para poder yo invertir en ustedes. Y el mismo mercado lo está haciendo. ¿Listo? Entonces cada vez las personas entonces leen la etiqueta que hay detrás de este alimento, qué componentes tiene, cómo fue producido, si fue testeado en animales, ¿sí? O qué tipo de condiciones fue en qué proceso fue diseñado desde el producto. Y no dejemos de lado también el empaque. El empaque también cobra relevancia. No, esto es 100% plástico. Ah, no, esto es biodegradable. ¿Listo? Entonces ya me van a, digámoslo así, a cuestionar o van a tomar mi producto desde no solo las propiedades que tiene, sino desde cómo viene empacado, digámoslo así, y cómo es procesado. Desde ese punto de vista, entonces hablamos de qué significa ser una empresa sostenible. Entonces hablamos del principal aspecto y es conservar y cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio climático. ¿Listo? Luego hablamos de los temas de reducir las brechas de género y ahorita lo hablamos desde los empleados, pero cómo también mi compañía le aporta a reducir esas brechas en temas de género y hacer un tema de equidad.
¿Cómo le aportamos a la inclusión social con mi compañía? ¿Cómo le apostamos a todo lo que es digitalización y tecnología para ser muchísimo más eficientes? ¿Cómo le apostamos a desarrollar modelos de trabajo alternativos? Y la pandemia nos enseñó esto, cómo podemos trabajar desde la virtualidad. Claramente, posiblemente este espacio en algún momento no tendría que ser virtual, sino posiblemente presencial. Entonces, ahí hay modelos alternativos mucho más eficientes. Y cómo podemos certificar nuestros procesos, que nos permitan generarle mucho valor y garantizar que realmente cumplen con una serie de normatividades y que son, digámoslo así, productos claramente que le aportan a mis consumidores. En ese mismo orden de ideas, siempre vamos a hablar de que la sostenibilidad siempre va a generar beneficios desde los ingresos, desde la mitigación de riesgo y muy importante, desde la reducción de costos o generación de eficiencias. Cuando hablamos de sostenibilidad, siempre vamos a hablar de escenarios eficientes, desde el mismo enfoque, desde el uso de los recursos, desde cómo planteo el producto, desde cómo lo finalizo y cómo lo puedo reincorporar al ciclo productivo nuevamente desde un modelo de economía circular. Desde ahí vamos a empezar a ver diferentes escenarios de cómo me alineo digámoslo, así, a propósitos que se tienen desde transformar ese planeta a un planeta mucho más sostenible. Entonces tenemos objetivos del milenio, también tenemos otro escenario que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ambos se conversan y, digámoslo así, ambos son muy inclusivos desde los diferentes frentes. En algunos tenemos, en el objetivo del milenio solo tenemos 8 aspectos relevantes para mencionar. En los objetivos de desarrollo sostenible tenemos los 17 objetivos, realmente son un poco más completos, pero en ambos escenarios se complementan. Si vamos a hablar de uno a uno, pues cada uno tiene complemento en aspectos del uno y el otro. Muchas compañías y territorios, digámoslo así, de municipios y gobernantes se alinean con estos objetivos para promover, digámoslo así, sus estrategias o desarrollar sus estrategias en torno al desarrollo de un territorio o de la misma compañía. Por lo general, no se alinean a la totalidad porque realmente pues, su compañía no impacta a la totalidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que toman aspectos muy relevantes de cada uno y donde tienen que hacer mayor presión o push, pues como ya hablan en el mercado, alrededor de esos objetivos y cómo pueden llegar a cumplirlo. De esta misma forma, pues aportamos a la transformación, digámoslo así, del planeta y cumplir esas metas que se tienen a hoy al 2030, pues que es donde se plantea el timing de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tener en cuenta para que una empresa sea sostenible? Entonces, lo principal, el cumplimiento normativo, desde lo ambiental, desde lo social, ¿sí? Garantizar de que esa empresa pueda operar. Si yo no cumplo con esas normatividades, pues claramente mi empresa está en un riesgo de ser cerrada. Eso es lo principal, arrancar desde el cumplimiento normativo. Luego hablamos de integrarse y es básicamente yo como genero alianzas desde los diferentes escenarios, entonces alianzas sectoriales, empresas como tal ancla, es decir, yo soy la empresa principal que puedo agremiar a muchas más empresas y generar, digámoslo así, una economía mucho más comunitaria, digámoslo así, o compartida. Cómo vinculo esos emprendimientos sociales y cómo yo vinculo la comunidad que está cercana a que se beneficie de mi proyecto productivo y cómo hago esas conexiones que puedo generar valor. Entonces, yo tengo una compañía que se conecta posiblemente exportador y yo cómo hago esas conexiones, pero cómo vinculo a otros que se me unan a este mismo proceso y cómo los beneficio de mi proceso productivo. Tercero, vamos a hablar de generar reportes de sostenibilidad. Como tal, una vez yo ya tengo estos aspectos, empiezo a reportar lo que mide lo que no se mide no se controla, es un tema muy importante y empezamos a generar ese tipo de reportes sostenibles. Hay diferentes estándares en el mercado y digámoslo así, protocolos que se dan en el mercado. Proponemos uno para arrancar y es el estándar GRI, en el cual pues las compañías se pueden alinear, identificar esas materialidades, esos aspectos que se miden ahí y empezar a reportarlos como tal. Cuarto, alinear estrategias o estándares internacionales alrededor de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, comprometer esa compañía a esos objetivos que vimos anteriormente y yo cómo le aporto a ese cumplimiento de esos objetivos para cumplir con esa meta al 2030.
Y quinto, fomentar ese escenario de gobierno corporativo en las compañías. Y es decir, que la decisión principal o las decisiones que se toman en una empresa no dependan de una sola persona, sino de un equipo multidisciplinario y, digámoslo así, con inclusión y muy enfocado a todos esos temas de derechos humanos y aspectos, digámoslo así, relevantes en temas ambientales, sociales y lucha contra la corrupción como tal. Ese es un tema súper relevante a hoy en día que pues, realmente se está viendo en las compañías, fomentar la inclusión corporativa y fomentar ese gobierno corporativo en las empresas. Acciones que pueden empezar las empresas desde ya para ser sostenibles. Entonces, primero, evaluar su aspecto de sostenibilidad, conformar un equipo de sostenibilidad, desde ahí se arranca, ¿sí? No tienes que ser, digámoslo así, experto alrededor de la sostenibilidad. De hecho, es un tema muy interesante y es que ese equipo que se desarrolle puede ir en pro de tener conocimiento en aspectos de sostenibilidad, empezar a estudiar cuáles son esos aspectos, esas materialidades a las que se deben de enfocar como tal para que su empresa sea sostenible. Entonces, eso es lo principal. Luego, tener unos modelos de medición. Venga, a ver, yo una vez identifico esas materialidades y esos escenarios, yo me mido para poder entender en qué estado estoy. Y ahí lo recomendamos a un modelo que se llama Mide lo Importante o Sistema B. Es una plataforma que existe hoy disponible, es gratis, que te permite hacer ese modelo o ese escenario de llegar a calificarte como empresa, a ver en qué estado estás y si puedes llegar a tener una insignia de sostenibilidad. ¿Listo? Luego gestionar esa cadena de suministro y es, venga, yo cómo estoy, pero cómo está mi cadena, cómo están mis proveedores, esas compañías que me ofertan los servicios, cómo están, para ver si también los alineo y los vinculo a mi proceso de ser sostenible. Entonces, también los invito a que se midan, a que también hagan el mismo ejercicio que yo estoy desarrollando y se incorporen al modelo productivo. Tener programas de consumo y producción sostenible. Entonces ya entender mi proceso. Una vez ya me mido, venga, yo identifico cuáles son esos impactos que tengo yo en mi proceso productivo para tener programas tanto de consumo de recursos como de los procesos que yo tengo hacia afuera, de mis salidas de mis productos, de cómo también impactan el medio ambiente y cómo los puedo mejorar. Luego hablamos de un escenario de reducir la generación de residuos y aquí vamos a hablar ya muy enmarcado a lo que es el modelo de economía circular. Venga, yo cómo aprovecho esos residuos que genero o cómo aprovecho esos recursos que realmente estoy afectando, impactando para reincorporarlos o a mi cadena productiva o a la cadena productiva de un tercero. ¿Listo? ¿Cómo hago más eficiente el uso de los recursos? Entonces, por lo general, para yo producir, pues tengo que hacer uso de recursos, materias primas, energía, agua, vapor, combustibles, etcétera. Entonces, ¿yo cómo puedo administrar esos recursos para hacerlos muchísimo más eficientes? Digámoslo así, reducirlos. Posiblemente tengo que hacer renovaciones tecnológicas en mis procesos productivos para hacer muchísimo más eficiente y tener una productividad mucho más alta. Luego, vinculamos los grupos de interés, básicamente mi comunidad, los que tengo cercanos inicialmente, ¿listo? Los que tengo en mi entorno, cómo los vinculo a mi proceso productivo. Una vez tengo esto, pues me puedo ir un poquito más hacia afuera y es mirar esa comunidad a la que yo estoy impactando desde los diferentes frentes con mis productos o desde la compra de los productos, cómo los vinculo a mis procesos y programas. Y finalmente, definimos estrategias de diversidad y equidad e inclusión, lo que hablamos anteriormente, todo el tema de gobernanza corporativa, cómo soy más incluyente, cómo vinculo a mis empleados a mi compañía, cómo los hago partícipes de todos esos desarrollos que vengo teniendo alrededor de mis procesos productivos y cómo esa compañía impacta realmente la comunidad. ¿Listo? Esos son los aspectos relevantes. Ahora bien, y creo que para terminar el espacio, vamos a hablar de los sellos en los que a hoy realmente los procesos productivos, específicamente para el agro, vienen dando garantías para que, digamos así, los procesos productivos sean mucho más amigables con el medio ambiente, sostenibles como tal y en general básicamente tengan menor impacto como tal y, digámoslo así, veamos un agro mucho más verde, mucho más sostenible y mucho más rentable.
porque los sellos también me permiten ser mucho más eficiente en el uso de los recursos como lo habíamos anteriormente. Entonces, vamos a ver en primer caso el tema de Ganso y el sello ambiental colombiano de ganadería van muy enmarcados a modelos productivos de ganadería sostenible, de cómo puedo desarrollar una ganadería mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más eficiente. ¿Listo? Luego hablamos de Rainforest Alliance, es un tema transversal al agro, alineado también con Proterra. Son dos sellos bien interesantes que me permiten desarrollar buenas prácticas alrededor de producciones agropecuarias. Hablamos del el sello RESPO y de aceite de palma sostenible, que genera mucha controversia. Ustedes han visto, pues, obviamente en las noticias de que el escenario de palma, pues, también tiene un impacto muy grande en el medio ambiente, pero cuando nosotros nos certificamos y garantizamos de que nuestro proceso realmente es amigable con el medio ambiente, pues tenemos un proceso bien interesante y cambiar ese paradigma que se tiene hoy alrededor de un sector o de un proceso productivo. Luego hablamos de 4 sellos bien interesantes, muy transversales también al modelo agro, Flor Verde, USAID Organic y el tema de EU Organic, pues básicamente uno es para los Estados Unidos y otro para la Unión Europea. Y el otro también que va muy enmarcado también en la producción orgánica, que es IFOM Organic. Entonces, es cómo puedo yo transformar esos modelos productivos tradicionales, digámoslo así, que desarrollan modelos productivos altamente intensivos en recursos, en modelos mucho más orgánicos. Posiblemente aquí vamos a hablar de modelos de economía circular como tal. Para nuestro caso, pues tenemos el sello de CAFE, básicamente para certificar buenas prácticas alrededor del procesamiento de café y producción de café. Nexpro también, AAA, y Bones Crew como tal, que también habla de esos modelos productivos específicamente desarrollados en el tema de café. Entonces, aquí tenemos los sellos y cuando tenemos un escenario de riesgo, de mitigación de riesgo, pues esto me puede garantizar unos escenarios, digámoslo así, de cara al mercado, en que me vean y me visualicen como una empresa comprometida y responsable cuando yo garantizo mis procesos productivos a través de un sello. ¿Listo? Eso es lo más importante y relevante. Hasta aquí les traía el día de hoy. Creo pues que aquí cerramos todos los aspectos más relevantes enmarcados a modelos productivos alrededor del agro como tal y cómo los podemos utilizar potencializando esta industria que realmente pues tiene varios aspectos a hoy por promover, por desarrollar y comprometámonos pues con este tipo de nuevas iniciativas alrededor de la sostenibilidad. Muchas gracias. Entonces aquí damos paso al tema de preguntas. Natalia, no sé cómo es el proceso. Claro que sí, Santiago, muchísimas gracias. Definitivamente este tema de la sostenibilidad es demasiado apasionante y demasiado interesante, sobre todo por el boom de cuidar el medio ambiente, que como tú decías, las generaciones, pues digamos, los niños nacen con ese chip y realmente si queremos cuidar el medio ambiente, pues cuidar no, tratar de cuidar de todo lo malo que hemos hecho como seres humanos, tenemos que apuntarle hacia todo este tema. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué avances hay desde la parte jurídica para aplicar sanciones a las acciones que vayan en contra del desarrollo sostenible? Claro que sí, miren, realmente avances son bien interesantes. Lo que pasa es que aquí siempre vamos a estar reflejados a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental de cada territorio, de cada zona, pues es quien imparte esas sanciones como tal al cumplimiento normativo ambiental. El gobierno ha desarrollado diferentes mecanismos y cada vez se mete mucho más en el tema sancionatorio, pero creo que posiblemente hay un tema, digámoslo así, de hacer un poco más, digamos así, más fuertes ese tipo de sanciones, porque a veces las empresas optan, por ejemplo, en el tema normativo de, venga, yo no cumplo con la norma, más bien pago la sanción, ¿sí? Cuando esto se vuelve recurrente, pues la autoridad ambiental debe ser, pues, digamos así, mucho más implacable y, digámoslo así, no, usted ya
digámoslo así, está muy recurrente en el tema, no está cumpliendo, venga que yo aquí tengo que empezar a hacer acciones mucho más, digámoslo así, drásticas para usted y en el caso tal de cerrar la compañía y ya, digámoslo así, hacerla inviable en algunos casos. No es muy frecuente que ocurra en Colombia. Creo que queríamos ser, como les mencionaba, un poco más estrictos en este tipo de escenarios, pero ya se están dando pasos bien interesantes alrededor de todo el cumplimiento normativo ambiental. Ok, Santiago, gracias. Otra pregunta. Si es tan viable para las empresas ser sostenible, ¿por qué todavía hay muchas empresas que se resisten a este cambio? Pues Bueno, eso es como más una opinión personal tuya. no, no hay problema. De todas formas, en ese punto es que no conocen realmente, o mi punto de vista es el desconocimiento frente a lo que es la sostenibilidad como tal, de incorporar esos aspectos tan relevantes que se dan en desarrollar proyectos sostenibles, en las eficiencias que se pueden lograr. Solo con las eficiencias volvemos mucho más rentables los procesos productivos, desde el uso de los recursos como tal. Si yo soy mucho más eficiente y lo reincorporo, claramente voy a ser más competitivo. ¿Listo? Entonces creo que va más desde el desconocimiento de las compañías a no hacer la incorporación de la sostenibilidad, que básicamente a las complejidades que se den o a los aspectos negativos que se puedan dar, pues que por el momento no he identificado ninguno al momento de desarrollar modelos de economía mucho más sostenibles. Ok, claro que sí. John Castellanos de Finagro nos dice que importante validar las líneas especiales de crédito que maneja Finagro con el fin de potencializar los proyectos productivos. Pues es como más un comentario que una pregunta. No sé si eso te competa, de tu No hay competencia. problema. Sí, estamos desde aquí, desde Bancolombia también, digámoslo así, en ese mismo orden y en ese mismo marco. Claramente los bancos a hoy estamos ofertando líneas especiales alrededor de la financiación sostenible y específicamente para el agro. Nosotros tenemos, digámoslo así, también desde Bancolombia modelos que permiten desarrollar el agro con modelos sostenibles. Por eso tenemos nuestra línea agrosostenible que apalanca este tipo de proyectos, pero claramente Finagro como banco de segundo piso o otros bancos pues podrían tener también esas líneas que fomenten este tipo de iniciativas. Ok, otra pregunta dice, entiendo que el enfoque es lograr la sostenibilidad en los diferentes gremios, pero ¿cómo lograr esto ante agremiaciones como minería, urbanismo, construcción, que destruyen, o sea, que es más lo que destruyen que lo que aportan a la sostenibilidad? Claro que sí, por ejemplo en el caso de construcción, la construcción en Colombia ha evolucionado mucho alrededor de modelos de construcción sostenible, sobre todo en temas de vivienda. Cada vez vemos más modelos constructivos certificados bajo sellos internacionales. En Colombia suenan dos tipos de sellos que son los más frecuentes, que son Edge Lead y muchos inmuebles están enmarcados en esa misma línea. La normatividad constructiva de Colombia va muy enmarcada también a establecer esos modelos de construcción mucho más sostenible en el uso de los recursos como tal. Entonces yo creo que ya hemos evolucionado mucho alrededor de la construcción. Los temas de la minería realmente es un desafío que se tiene y a hoy pues uno ve escenarios de explotación minera mucho más amigables, digámoslo así, mucho más, eh, digámoslo así, que usan menos recursos para poder explotar esos escenarios, pero la minería claramente siempre va a tener ese impacto negativo desde la explotación de los recursos. Es cómo se puede tener esos escenarios de mitigación, ya puede ser un escenario de compensación, un escenario de economía circular o cómo aprovechamos más esos recursos. Pero es un reto que se tiene alrededor del escenario minero, pero ya hay muchas empresas que lo vienen implementando o desarrollando. Creo que también desde el gobierno puede generarse políticas interesantes a mejor control y, digámoslo así, promover ese tipo de prácticas para que no sean tan intensivas como tal en su desarrollo productivo. Claro que sí. Bueno, otra
persona nos dice, soy una empresa startup de comercialización digital tipo marketplace y logística con muchos aspectos positivos para el ambiente. Me gustaría saber sobre certificaciones para empresas que gracias a su tecnología y logística ayuden a hacer sostenible la agricultura. Ok, frente a ese aspecto tan específico, no lo hemos identificado, pero claramente estos sellos que ahorita vimos enmarcan un tema y es en el uso de los recursos. Creo que específicamente para este tipo de modelo no he identificado un sello, pero sí te puedes enmarcar en los diferentes aspectos del uso de recursos que muy posiblemente hoy se tenga. El Agro 4.0 ayuda mucho a este tipo de modelos productivos, digámoslo así, en el uso específico de cómo puedo hacer mi proceso productivo, de cómo puedo monitorear, de cómo puedo controlar. Puede ser un aspecto muy interesante. Y también en los modelos de economía circular, cómo yo hago la interacción entre dos compañías o cómo yo conecto al consumidor con el productor directamente. Y ahí se pueden haber unos aspectos bien interesantes. Pero hoy específicamente en este tipo de, de modelo que nos hacen la pregunta, pues no tengo conocimiento de un sello específico que promueva este tipo de soluciones. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia de las certificaciones que se mencionaron respecto a la certificación de agricultura orgánica EcoCert? Cada uno tiene aspectos distintos, cada uno tiene materialidades, por eso en algunos casos tienen unos específicos para ciertos productos. Mi mensaje es identificar el sello con el que más, digámoslo así, me alineo al momento de hacer un escenario de certificación. Mi cultivo tiene ciertos aspectos materiales en esos impactos que se van a dar y puedo inclinarme por un sello o por el otro dependiendo también, y es un tema bien relevante, y es que los sellos tienen costos de certificación y unos costos en algunos casos que son posiblemente muy altos. Entonces yo puedo irme alineando a diferentes escenarios e ir creciendo digámoslo así, en esos sellos, arrancar desde lo más básico, que posiblemente tener un sello ICA, ¿sí? Y después de ahí empezar a enfocarme hacia dónde quiero potencializar mi proyecto productivo. Bueno, definitivamente este tema despierta muchas dudas. Aquí tenemos otra. Interesante. ¿Cómo sí, cómo aporta Bancolombia a la sostenibilidad, dado que incentivar el consumo excesivo va en contra de la sostenibilidad? Claro que sí, nosotros desde el escenario bancario tenemos una responsabilidad súper grande porque básicamente somos la fuente de financiación de las compañías y eso hace pues que desde los diferentes escenarios pueda yo hacer mucho más productiva una compañía, en ese mismo caso pues ser mucho más intensiva. Y como lo menciona pues la persona que hace la pregunta es, si yo incentivo que produzca más, pues en conclusión va a haber mucho más consumo. Pero aquí lo que buscamos es desde el mismo enfoque y como arrancó la presentación desde el consumo responsable como tal. ¿Listo? Entonces yo obviamente como persona debo consumir, pero debo consumir de forma responsable. Y por eso hablamos de finanzas conscientes o financiación consciente y de ser mucho más eficiente. ¿Listo? Nuestra invitación no es de consumir por consumir, sino consumir para lo que yo tenga necesidades específicamente. Y tener ese escenario, obviamente, de cómo educo yo a ese consumidor en ese modelo de economía circular, cómo incentivo yo ese mecanismo. Entonces, finalmente, eso es lo que buscamos desde Bancolombia, promover un consumo consciente, también invitando a esas empresas a que hagan nuevos modelos productivos y cómo puedo incorporar esos modelos productivos, digamos así, en mi cadena de valor. Por eso desarrollamos modelos como Tu360 alrededor de la integración de compañías, de cómo las alineo y cómo puedo yo hacer mucho más eficientes los procesos y mucho más productivos. También desarrollamos la financiación sostenible, fuimos pioneros en la financiación sostenible en Bancolombia de cómo le ayudamos a esas compañías a ser mucho más eficientes al modelo actual con una financiación mucho más blanda. ¿Listo? Entonces creo que a hoy somos pioneros en ese tipo de soluciones y promovemos ese consumo responsable como tal. Bueno, no, pues ya aquí ya dimos
claridad con todas las preguntas. Aquí hay un comentario de Sebastián Niño que él hace parte de EcoCert Colombia y se pueden contactarme si tienen dudas en las certificaciones de sus alcances, Sebastián. Entonces, porfa, ponnos aquí tu contacto para que la gente lo pueda copiar, las personas que lo necesiten. Y ya con esto damos cierre a este AgroTalk. Santiago, muchísimas gracias. Estuvo súper chévere, súper interesante esta charla. Repito nuevamente, el tema de la sostenibilidad es algo que es muy demasiado interesante y demasiado importante. Recuerden que estos AgroTalks los podemos ver nuevamente en la página de Expo Agrofuturo, www.expoagrofuturo.com.co. Ya tendremos próximamente nuestro evento del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá. Y muchísimas gracias, Santiago. Gracias por tu explicación. Esto estuvo muy interesante y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Que estén muy bien. Muy bien. Que Hasta estén muy luego. bien todos. Gracias.